Shalom, bendiciones para todos. Seguimos estudiando este tema sobre la Torá y la vida. Un tema que nos ayuda a meditar, a revisar, a evaluar quiénes somos, cómo hemos vivido, cómo deseamos vivir, hasta dónde tenemos conciencia de la forma en que hemos transitado y cómo debemos caminar ahora con la Torá como manual de instrucción, como manual de vida. Un manual perfecto que nos direcciona, que nos guía a un camino en el cual se vive todo un proceso de rectificación y de grandes cambios, y que, como todos sabemos, los cambios traen conflictos internos y muchos llegan a generar crisis porque es muy duro encontrarse con una verdad que destruye la forma como nosotros veníamos transitando, la manera como nosotros establecimos un juicio de valores y nuestro sistema de creencias. Entonces, cuando todo eso empieza a tambalearse frente a la verdad, los conflictos se manifiestan y de esta forma pudiéramos, sin evaluar lo que representa la verdad, escapar de ella o darle la espalda solo para mantener una paz emocional que nos va a mantener en el mismo cautiverio y presos en esta realidad en la cual hemos venido transitando, creyendo que tenemos una relación con el Eterno y simplemente tenemos una conducta religiosa, un sistema de creencias basado en interpretaciones privadas que obedecen a ideas preconcebidas, a dogmas y a tantas cosas que están lejos de la verdad del Eterno. Y uno de los puntos que hemos venido descubriendo y que nos ha permitido poder sentarnos a rectificar, porque ha generado como que un punto de quiebre entre lo que nosotros creemos y la verdad que nos revelan, es que hemos malinterpretado lo que es la espiritualidad y de alguna forma hemos venido viéndola más dentro de un ambiente gnóstico, místico o esotérico que el de la Torá. Para la Torá, la espiritualidad no es como yo me siento, sino como yo me comporto, y que ese comportamiento me debe llevar a algo. Entonces la espiritualidad es la manera como yo me conduzco en este mundo basado en principios establecido por el Eterno para reflejar su imagen cuando yo actúo semejante a Él a través de rasgos de carácter y de cualidades que yo debo trabajar para equilibrar. Entonces, nos muestra de forma contundente que el comportamiento, la conducta y la actitud debe ser evaluado, debe ser revisado, y que esto nos lleve a un crecimiento personal que nos permita alcanzar un desarrollo espiritual. Entonces, no hay desarrollo espiritual si no experimentamos un crecimiento personal. Para ello, quisiera hablar en esta oportunidad, quisiera enseñar en relación a ser y hallar delante del Eterno, que seamos íntegros, rectos delante del Eterno. El crecimiento personal, como hemos venido diciendo, es un tema de obvio interés para cualquier ser humano que tiene conciencia y conoce la Torá. Quiere decir que una persona que despierta estas verdades ve el crecimiento personal como algo fundamental que le da sentido a su vida. Y
Este tipo de tema se discute y se plasma en libros de autoayuda, de psicología popular y todo esto. Y para muchos ha sido el centro de interés de personas que han empezado a ver como una oportunidad de crecer, de salir de ese cascarón y empezar a caminar con los ojos abiertos. Puesto que la Torá nos establece la forma como debemos transitar hacia afuera, pero también internamente, nos hemos dado cuenta, y de allí el hecho de que hemos visto el rol central que posee el refinamiento del carácter y el crecimiento, el crecimiento personal en la Torá. Cuando empezamos a evaluar la Torá y nuestra vida, empezamos a apreciar muchas cosas que antes no apreciábamos o no le habíamos dado la importancia que amerita. Y no es de sorprendernos que en esta búsqueda nos encontramos que exista tanta literatura de fuentes hebreas directamente relacionadas con este tema y en específico en el área de Musar, que es el área que me gusta mucho porque me ayuda a verme y a ver las cosas a través de los lentes de la Torá. Así que cuando vemos nosotros la narrativa de la Torá desde la creación del hombre hasta las últimas palabras respecto a esa transferencia de liderazgo del pueblo a Josué, está repleta de temas y detalles de los cuales se aprenden grandes lecciones respecto a la manera de conducirnos, de crecer, de desarrollarnos como personas íntegras. Rashi, hablando sobre Bereshit 13, dice que la travesía de Abraham nos enseña a no desviarnos de los caminos que están establecidos por el Eterno. Cuando vemos nosotros la vida de Abraham, que realiza ese Lech Lejá, no solamente es un camino en lo físico donde está dando pasos, sino en lo interno para que los pasos que está dando en lo físico tengan sentido. O sea, mientras mejor caminemos en lo interno, se va a expresar mejor en lo exterior. Y es lo que de pronto mucha gente no toma en consideración o ha obviado. Y nuestro deber es que las personas puedan ir conociendo estas verdades y, si el Eterno permite, puedan despertar y tener conciencia de todo esto. El rabino Issachar Fran nos habla en relación a esto, también basado en comentarios al libro de Bereshit o al Sefer de Bereshit de Génesis, y nos enseña la cualidad de la rectitud. Y dice, la cualidad de la rectitud es algo que debemos trabajar y en ningún momento rechazar. Por eso, el tema que más se analiza en el Sefer Bereshit es Yashrut o la rectitud. Y qué interesante, porque la Gemara en Abodá Zará 25a le da un nombre al Sefer Bereshit o al libro de Génesis, como se conoce. Y al libro de Bereshit o al Sefer Bereshit lo llama Sefer Hayashar, el libro de los íntegros o el libro de los rectos. Incluso vemos nosotros que hay un libro que se llama Mesilá Yesharim, que es el camino de los rectos o el camino de los íntegros. Porque dentro del Sefer Bereshit contiene las crónicas de Abraham, Isaac y Jacob, quienes representan lo que es el modelo de la rectitud, lo que es una persona cuando empieza a caminar con conciencia de quién es y lo que posee,
Cuando la persona se da cuenta del por qué y el para qué está en este mundo, cuál es su propósito, y de allí entonces empieza a darle sentido a la vida. Y mientras más estudiamos esto, nos damos cuenta y nos hacemos muchas preguntas como, ¿qué hacía yo en la religión? ¿O de qué sirve la religión? O sea, es un momento como que agradable en lo social, que hace que hagamos catarsis, que liberemos un poco el estrés porque empiezan a cantar y hay muchas personas con las que hablamos y que sentimos empatía porque creen, o eso pensamos nosotros, creen lo que nosotros creemos o pueden entender lo que nosotros estudiamos y tenemos como que esa libertad para hablar y para expresar lo que hemos venido estudiando, trabajando, rectificando, y es como que estas personas sí me entienden. Y entonces, bueno, cantamos y una serie de cosas y alguien se para en el púlpito y predica y toma una cita y pare de contar todo lo que hemos visto. Pero cuando empezamos a revisar, nos damos cuenta que estamos en el mismo punto en cuanto a quiénes somos, aún después de muchos años dentro de una iglesia. Nos damos cuenta que seguimos teniendo los mismos problemas internos. Entonces es como que, ¿de qué me ha servido el hecho de ir a una iglesia cuando tengo los mismos problemas de carácter que afectan la relación de pareja, de familia, cuando tengo un conocimiento y defiendo ese conocimiento que me han transmitido, pero que no veo los resultados en mi vida, ni tampoco en mi relación con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos? Entonces la pregunta es, ¿de qué me sirve la religión? Y es allí donde el Nexif expande esta idea que vengo compartiendo. Evidentemente, yo parto de lo que es un sistema religioso, y en este caso basado en lo que conocemos como cristianismo, porque es la referencia que tenemos, pero cuando vemos nosotros a estos sabios, ellos parten es de la grandeza de los patriarcas en su increíble rectitud y piedad en sus relaciones con judíos y no judíos. O sea, ellos trataron a las personas con honestidad. Y no solamente con honestidad, con empatía, con bondad, con tolerancia, al punto de ganarse su profunda admiración. Porque empezamos a ver a las personas y a reconocerlas como iguales en cuanto a que somos creados a imagen y semejanza del Eterno, a pesar de que ellos no tienen la Torah y nosotros sí. Y al tener nosotros la Torah y conocernos, podemos ver en ello lo que nosotros también tenemos y podemos a lo mejor ver en ello los errores que nosotros tenemos. Y por eso es que a los patriarcas todo el mundo los reconocía como justos. Y de allí, cómo se ganaron el afecto, la admiración, el respeto por personas y naciones que los veían a ellos o que de alguna forma llegaron a compartir con ellos. O sea, ser yashar, ser alguien íntegro, recto, justo, es lo que la Torah desea para todos nosotros. Porque yashar implica una actitud de integridad, hacer las cosas correctas incluso si la letra de la ley que aparece en la Torah no nos exige hacerlo. O sea, aquí nos está hablando de ser personas que van más allá de la letra, que entienden el espíritu de la misma y que uno de los maestros por excelencia y que es el modelo a seguir en cuanto a esto es Yehoshua ben Yosef, nuestro Mashiach. Es el que dio ejemplo tratando con publicanos, con prostitutas,
con personas que eran cuestionadas, pero su comportamiento, su apertura, su empatía, trajo como consecuencias que ellos rectificaran y que cambiaran. Y por el hecho de compartir con este tipo de personas no significa que estemos de acuerdo con su estilo de vida, sino que queremos aportar a la vida de ellos. Y aportar desde lo que ha sido nuestra experiencia, aunque cada vida es diferente, pero que de alguna manera puede ser una referencia. Y como la Torá establece que es una luz para las naciones, nosotros debemos ser portadores de esa luz. Ser yashar es algo que se lleva incluso hasta en los detalles. Cómo yo trato a la persona que está en la caja de un supermercado, cómo atiendo, cómo yo veo a la persona que está en la calle barriendo, o a la persona que es un vigilante, o a alguien que trabaja en limpieza, o en un almacén acomodando productos. Los veo como igual, los veo como algo menos, me siento mejor que ellos, o los veo como seres humanos, como hombres responsables comprometidos con una labor, porque quieren llevar a su casa aquello que se necesita y por lo tanto realizan un trabajo de forma digna. ¿Los respetamos realmente? ¿Los vemos, sonreímos, los saludamos? Esa es la forma de ser un yashar. Cuando vemos a todos estos y más allá de la labor que realicen o el trabajo que tengan, como un ser humano que se merece respeto. Y esto implica que nosotros entonces tengamos una actitud como verdaderos hijos del Eterno, dándole valor a esas personas. Cuando nosotros podemos ver a alguien que con buena intención de pronto desea darnos un consejo, una orientación, y lo recibimos. Y eso no significa que estemos obligados a caminar o a actuar conforme a lo que nos dieron como consejo, pero tampoco vamos a actuar de manera irrespetuosa diciéndole que no nos interesa, porque con oírlo no perdemos nada. Al contrario, pudiéramos ganar mucho. ¿Quién quita que de pronto sea el instrumento del Eterno para hablarnos? Sea como la burra de Balaam. Rashi, en relación a todo esto, nos habla que es la forma en que nosotros podemos caminar y llegar a pegarnos, unirnos, adherirnos al Eterno. ¿Y qué significa pegarse al Eterno? Pregunta Rashi. Y es apegarnos a las cualidades, a los atributos del Eterno. Realizar esos actos de bondad. Tratar con empatía, con una sonrisa a las personas. Darnos cuenta de que son seres humanos y que tienen limitaciones y por lo tanto, cuando actúen conforme a esas limitaciones, entonces poder pasar por encima esa limitación y verlos con alegría, no enojarnos. Cuando empezamos a verlos como seres humanos que tienen defectos como nosotros, entonces podemos comprenderlos mejor. Y de esta manera, valorar lo que son como personas. Ciertamente, la Torá nos demanda guardar con diligencia los mandamientos de Hashem. Dice que de esta forma debemos hacerlo. Guardar los mandamientos de Hashem, nuestro Elohim, así como sus testimonios y sus estatutos que Él nos ha ordenado. Dice, harás
lo recto y lo bueno a los ojos de Hashem para que te vaya bien y llegues y heredes la buena tierra que Hashem juró a tus ancestros. Devarim capítulo 6. Pero dice dos expresiones interesantes. Harás lo recto y lo bueno a los ojos de Hashem. No es que tú vas a hacer lo recto y lo bueno a tus ojos, a tu interpretación, como tú lo ves, como a ti te gusta. Tú vas a hacer lo recto y lo bueno, pero a los ojos de Hashem. O sea, tú tienes que ver como ve Hashem. Y cuando habla de hacer lo recto, está hablando de esta expresión. Yashar. O sea, actuar como alguien íntegro. Y cuando habla de lo bueno, está hablando de propósito. O sea, tú tienes que actuar, caminar de forma íntegra y conforme al propósito del Eterno, con integridad delante de sus ojos, para que te vaya bien, llegues, heredes la buena tierra que Hashem juró a tus ancestros. Cuando nosotros actuamos de esta forma, nuestra vida cambia por completo. Y cambia porque no vemos como antes veíamos. Es como si nos cambiaran los lentes, las gafas, los anteojos. Y ahora empezamos a apreciar cosas que antes no apreciábamos. Detalles que no veíamos. Rashi dice que se refiere al comportamiento, a la acción, eso que va más allá de la letra, para actuar como el Eterno espera que nosotros actuemos. Todos sabemos que la Torá establece como un umbral mínimo, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer. Pero cuando hablamos de una vida de principios, de valores, de ética, de moral, se aspira a ir más allá. Ir más allá que simplemente hacer aquello que debemos hacer. Cuando nos hablan de ser siervos fieles por el hecho de haber realizado simplemente lo que nos demandaron. Pero aquí nos están mostrando una visión altruista. Porque la visión altruista es cuando tú vas más allá. Así como Yehoshua dijo, bueno, el que te pide que le lleves 1 milla, llévalo 2. Y el que te haga esto, todo era como que al doble. Y eso es lo que hace que el nivel de exigencia sea mayor. Porque vivir con este tipo de mentalidad conectada con el Eterno, trascender a la letra, con una visión altruista, en este mundo es una utopía. La gente piensa que es más vivo el que actúa deshonestamente, el que actúa con trampa, con el engaño, con la falsedad. Como me dijo alguien en una oportunidad, si la gente pícara viera los resultados que da la honestidad, practicar hasta la honestidad por picardía. Y es que las personas que más nos impresionan, que más nos impactan, son las personas que no solamente son bondadosos, son íntegros, son rectos. Son personas que caminan ayudando a que otros caminen. Y por eso es que las personas que más nos impresionan con su bondad y rectitud no son simplemente las que cumplen la Torá, sino que su vida va más allá de eso. Ellos dan un paso más allá de lo que se le ha ordenado. Y es de acuerdo a esto a lo que Rashi dice que la Torá establece actuar recto y bueno delante de los ojos de Hashem.
El Ramban cita a Rashi y está de acuerdo con él, pero hay cosas que plantea de forma como que diferente, por agregar o darle matices diferentes. Él establece que en un primer momento Moshe dijo que debemos cumplir sus estatutos y sus testimonios, los cuales él te ha ordenado. Y ahora dice que incluso cuando él no te lo ha ordenado, también debes pensar y hacer lo que es recto y bueno a sus ojos, porque él ama lo recto y lo bueno. Y este es un principio maravilloso, porque es imposible mencionar en la Torá todos los aspectos de la conducta de la persona, con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, compañeros de trabajo. O sea, imposible que la Torá marque todos los detalles, hasta lo más mínimo, de esto, entendiendo en el tiempo que se vivió, en el lugar que se vivió y bajo las condiciones, y que todo esto va cambiando en la medida que pasa el tiempo. El Rambán continuó declarando de una forma general que en todos los asuntos uno debe hacer lo que es recto y bueno, incluso ir más allá de lo que la Torá exige de forma estricta. Así es como debemos comportarnos en todas las esferas de actividad de la vida, hasta llegar a ser dignos de ser llamados hombres buenos y rectos. Que seamos vistos como hombres buenos y rectos, eso es otro nivel. Ya eso es otra cosa. Creo que nos falta muchísimo para llegar allí. Pero eso no significa que como nos falta mucho no vamos a hacer nada o que sea inalcanzable. Al contrario, que esto nos motive como que acelerar el paso. Que esto nos motive más bien a ver que hay una meta, que hay un objetivo y que debemos llegar a él. Que la meta no es algo borroso, no es algo incierto, no, hay algo bien definido. El Rambán, yendo un poco más allá del punto de Rashi en cuanto a que lo recto y lo bueno se refiere a un nivel más elevado que aquello que exige la letra de la ley, aparentemente el Rambán nos está diciendo que hay aspectos de la vida en cuanto a la ética y lo moral que no fueron captados en absoluto con el concepto de la ley. A esto se refiere al decir, es imposible mencionar en la Torá todos los aspectos de la conducta de la persona, con sus padres, su pareja, sus hijos, vecinos y amigos. O sea, dentro de la Torá hay leyes, y estas leyes tratan temas universales, principios que se aplican en todo momento y en todo lugar. Bueno, no puedes robar, no debes asesinar, etc. Sin embargo, hay características importantes de la vida ética que no son para nada universales. Y estas tienen relación con circunstancias específicas y la manera de responder a ellas. Entonces empiezan a surgir preguntas. ¿Qué es ser una buena persona? ¿Qué es ser un buen esposo? ¿Qué es ser un buen hijo? ¿Qué es ser un buen padre, un buen maestro, un buen discípulo? ¿Cuándo es correcto elogiar y cuándo es apropiado decir, oye, lo hubieras podido haber hecho mejor? ¿Cuándo hablar y cuándo callar? O sea, hay aspectos de la vida que no pueden ser reducidos a simples reglas de conducta. Y quiero decir esto con énfasis. Si lo pueden escribir en negrita y en mayúscula y resaltarlo mejor. Porque nos enseñan que lo que importa no es solo lo que hacemos, sino la manera en que lo hacemos. Si yo lo que hago puede ser bueno, pero lo hago con arrogancia, con orgullo, de nada vale. Pero si lo que estoy haciendo está bien, pero lo hago con humildad, con amabilidad, con tacto, con sensibilidad, eso es otra cosa.
Porque la gente está viendo el acto y dice, oye, qué bueno, pero por dentro la persona lo está haciendo con arrogancia, lo está haciendo, oye, yo quiero que me aplaudan, que me reconozcan, yo quiero ser visto como esto, como lo otro. Pero cuando tú lo haces simplemente porque te nace, porque está bien, porque es tu trabajo, porque es tu responsabilidad, pero lo haces con humildad, con amabilidad, con sensibilidad, eso es otra cosa. El asunto es que eso no lo ve la gente, pero el Eterno sí. La ética, la moral, tiene relación con las personas y no hay dos personas iguales. Cuando Moshe le pidió al Eterno que nombrara un sucesor, comenzó su pedido con las palabras a Hashem, Elohim de los espíritus de toda carne. Entonces, sobre esa expresión, los sabios comentan lo siguiente. Lo que Moshe estaba diciendo fue que debido a que cada persona es diferente, él le pedía al Eterno que nombrara un líder que pudiera relacionarse con cada individuo como un individuo, sabiendo que lo que era útil para una persona puede ser dañino para otra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tú no puedes tratarlos a todos igual. Y esa es una gran verdad. Si un líder trata a todos de forma igual, aunque parezca mentira, está mal. Hay personas que se sienten bien diciendo, yo a todos los trato por igual. Entonces no está entendiendo lo que es el ser humano. No comprende la dimensión de lo que cada uno aporta. De pronto, a lo mejor lo que trata de decir es que, bueno, que es comprensivo con todos por igual, o que, oye, no sé. Puede ser que él esté viendo eso bajo ese lente. Pero la Torá nos dice que no es la forma. Por eso cuando empezamos a estudiar la Torá nos rompe por completo los paradigmas que nosotros venimos arrastrando. Nuestro sistema de creencia, nuestro juicio de valores nos sacude, nos estremece. ¿Cómo es posible que me digan que está mal, que yo debo tratar a todas las personas igual? Si para mí eso es como un principio, para mí es como un fundamento, que yo trate a todos por igual. O sea, no estoy haciendo ni excepción ni acepción de personas. No, no es eso. No es eso. Lo que está estableciendo el Eterno cuando dice que no se debe tratar a todas las personas igual es que cada persona es un mundo. Y la forma como tú le dices algo a alguien no se lo puede decir de la misma manera a otra persona. Un padre tiene varios hijos y no los puede tratar a todos por igual. Porque cada uno es diferente. Uno es más empático, otro no. Uno es más extrovertido, uno más introvertido, uno es más alegre, otro menos alegre, uno es más estricto, el otro es muy permisivo. Los hijos son totalmente diferentes. Miren a Caín y Abel. Miren a Esaú y a Jacob. Y así con tantos. Extremadamente opuestos. De un mismo padre y una misma madre. Entonces, la capacidad, la visión, la madurez, el nivel de conciencia que debe poseer a alguien para percibir en esas personas lo que portan, lo que tienen, para tratarlos de forma adecuada a su condición. Eso es lo que nos están diciendo. Tú tienes que tratar a cada persona de acuerdo a lo que es, a su condición. Te lo explico de esta forma. Es como cuando Rui y yo estamos compartiendo o hablando temas de pareja. Y vamos a dar un taller, vamos a dar una conferencia, un seminario de pareja. Y de pronto estamos hablando de la indiferencia en la relación, del descuido, de la falta de respeto, de la falta de comunicación. Y es evidente
que todos los que están allí, todos, sin excepción, tienen problemas en eso. Todos. Incluso nosotros mismos. Pero lo que estamos enseñando no es una regla general. Lo que estamos enseñando es la base sobre la cual se va a desarrollar lo que aplica en cada pareja en particular. O sea, en un seminario de pareja que alguien nos diga cómo puedo resolver este problema de comunicación, cuando nosotros le estamos dando la respuesta, todos no pueden aplicarlo de la misma forma. Porque todos los que están ahí son seres humanos totalmente diferentes. Y cada quien se construyó y fue trabajando su relación, si es que la llegó a trabajar, de manera diferente. Entonces, ¿cómo podemos dar un consejo, hacer algo de manera general con seres humanos que son tan diferentes, incluso dentro de la misma pareja, son tan opuestos a lo mejor? Entonces, lo correcto es tratar a cada pareja por separado. Y de esta forma, ver de qué manera se puede ayudar. Pero no es lo correcto decir, bueno, esto es lo que se debe hacer y que todos lo apliquen de la misma forma. Eso es imposible. O sea, yo lo veo, no sé si estaré equivocado, pero yo lo veo como irresponsable de mi parte asumir que lo que yo estoy dando como consejo va a resultar en todos por igual, como si fuera abracadabra. Eso no es así. Porque si a cada persona se le trata de manera diferente porque es único, todos los que están allí, que son parte de un matrimonio, son los mismos seres humanos que yo estoy tratando de manera individual como alguien único. Y esta capacidad de ver, de evaluar, es la que nos permite poder apreciar las cosas de forma correcta para tratarla adecuadamente. Esta capacidad de juzgar la respuesta adecuada para la persona adecuada en el momento adecuado es una característica no solo del liderazgo, sino de la bondad humana en general. Rashi comienza el comentario sobre Breshit preguntando lo siguiente: si la Torá es un libro que contiene leyes, ¿por qué no comenzó con la primera ley entregada al pueblo de Israel que solo aparece en Éxodo 12? ¿Por qué incluye las narrativas sobre Adán y Java, Caín, Abel, los patriarcas, las matriarcas, sus hijos y pare de contar? Y Rashid da una respuesta que no tiene ninguna relación, no tiene nada que ver con la moralidad. Él dice que tiene relación con el derecho del pueblo hebreo a su tierra. Pero el Rav Naftali Zvi Yehuda Berlin, conocido como el Nexif, escribió que las historias del Génesis están allí para enseñarnos cómo los patriarcas eran íntegros, rectos en sus tratos, incluso con personas que eran extrañas y hasta idólatras. Y él dice que esa es la razón por la que el libro de Génesis, llamado por los sabios el libro de los rectos, por la conducta y el comportamiento de estas personas. La ética, la moral, no es solo un conjunto de reglas, sino que va más allá. Ni siquiera como un código tan elaborado como los 613 mandamientos y sus extensiones rabínicas. También se trata de la manera en que respondemos como personas a los individuos. La historia de Adán y Java en el jardín del Edén trata, por lo menos en parte, sobre lo que estuvo mal en su relación cuando el hombre se refirió a su esposa como Isha, como mujer. Una descripción genérica, una clase.
Solo cuando le dio un nombre propio, Java, se relacionó con ella como un individuo, con su individualidad, y solo entonces el Eterno les hizo prendas de piel y los vistió. Esta es también la diferencia entre el Dios de Aristóteles y el Elohim de Abraham. Aristóteles pensó que Dios conocía solo los universales, no los particulares. Este es el Dios de la ciencia, de la ilustración, de Spinoza. El Elohim de Abraham es el Elohim que se relaciona con nosotros, con nuestra singularidad, en cuanto a lo que nos diferencia de los demás, así como en aquello que nos hace similares. En definitiva, esta es la diferencia entre los grandes principios de la ética judía, cuando aborda la justicia, el amor, la verdad, y la justicia que es universal. Trata a todas las personas igual, ricos, pobres, poderosos, indefensos, sin hacer distinciones en base a la clase o el color, pero el amor es particular. Un padre ama a sus hijos, por lo que los hace únicos. La vida ética y moral es una combinación de ambas cosas. Por eso no puede ser reducida tan solo a leyes universales. A esto se refiere la Torá cuando habla de lo recto y lo bueno por encima de los mandamientos, estatutos y testimonios. Un buen maestro sabe qué decirle a un discípulo débil que con gran esfuerzo ha logrado más de lo esperado, y a un discípulo dotado que está primero en la clase pero que sigue actuando por debajo de su potencial. Y esto no es sencillo, lo digo como maestro. ¿Qué decirle, cuándo decirle y cómo decirle algo que sea apropiado a un discípulo o a otro discípulo? No es sencillo, porque no todas las personas están dispuestos a oír sus errores. A muchas personas les cuesta aceptar que se tienen errores y lidiar con ello, más allá que dentro de esa falsa humildad, digamos, sí, yo tengo errores, siempre y cuando no me los restringen en la cara. Entonces es bastante duro poder ayudar, tender la mano y decir la verdad sin que la otra persona se ofenda, se sienta mal y tome eso como una ofensa. Pero también es duro para el maestro ver cómo el discípulo puede ir caminando de espalda a la Torá y estar consciente del golpe que se va a dar y no poder hacer nada para evitar el golpe. Algunos dirán, bueno, More, es necesario esos golpes, como nos decían cuando estábamos pequeños, golpes de crecimiento. Sí, son necesarios, porque eso a veces es lo que nos sacude y nos hace ver que no lo sabemos todo, que no lo tenemos todo y que necesitamos a un maestro, un guía, un mentor que nos ayude, pero también aceptar la ayuda con humildad, con bondad, por nuestro bien. Un buen maestro es aquel que enseña, pero al mismo tiempo también desafía, establece retos, porque es el que hace que sus discípulos puedan desarrollar su potencial. No es tanto lo que usted estudia, es todo lo que usted aplica de lo que estudia. Porque yo enseño diversos temas a diario. Cada día me enfoco en un área donde estoy enseñando y muchos participan en diferentes clases o tipo de formación. La pregunta es, todo lo que usted está oyendo en mis clases, ¿cuánto tiempo le invierte para volverlo a oír, para remarcarlo, para tomar nota, para evaluar y decir
qué debo aplicar, cuándo lo debo aplicar, cómo lo debo aplicar, para qué lo debo aplicar. Si esto lo estoy haciendo, si esto no lo estoy haciendo. Porque a veces queremos como que llenarnos. No, enséñeme y dígame y tenemos clase y más clase y más clase y más clase. Sí, mucha clase. La pregunta es, ¿y dónde están las acciones conforme a esas clases? Yo puedo estar todo el tiempo enseñando, ¿no? Hasta cierto punto, evidentemente, ¿no? Pero, ¿y cuándo usted lo va a poner en práctica? ¿Cuándo usted lo va a vivir? ¿Cuándo usted va a digerir? Yo recuerdo cuando empecé a leer sobre el libro del rabino Ginsburg sobre el matrimonio, yo solamente he leído un capítulo y tengo ya varias semanas con ese libro. Pero es que yo no puedo avanzar en un libro hasta que yo no lo digiera, hasta que yo no pueda extraer de él lo que yo estoy viendo que es una fortaleza o una debilidad en mi vida. Yo tengo que leerlo tomando nota y mire lo que dice este libro y mire cómo lo llevo, cómo lo aplico, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y de esta forma empiezo a ver la manera de cómo adaptarlo a mi vida, a mi matrimonio, y de esta forma entonces vivirlo, experimentar lo que está escrito en ese libro. Entonces no es leer, porque de leer ya yo lo hubiera leído, de estudiar ya lo hubiera estudiado, de aplicarlo. Cuando yo vea, oye, ya el libro le estoy agarrando forma, ya este capítulo 1 que leí, que estudié, que repasé, ya yo estoy viendo algunas cositas que puedo ir aplicando y le estoy poco a poco llevándolo a las acciones. Estoy practicando esto o estoy tomando esto en cuenta. Eso es lo valioso de un libro. Muchas personas piensan que por tener un libro, ya se sabe en el libro y ya viven el libro. No, yo estudié Derech Hashem, no, ya yo camino conforme a ese libro. Yo lo tengo y lo veo ahí en la biblioteca y yo creo que ya yo lo estoy viviendo, que ya yo lo conozco, que ya yo lo estudié. Eso es autoengaño. Por el hecho de que yo haya leído 30, 40, 50 libros sobre el matrimonio no significa que yo tenga un matrimonio exitoso. Eso no implica. O sea, cuando lo que yo he visto en cuanto a la enseñanza, la formación que imparte un rabino, no es cuánto tú estudias, sino cuánto tú aplicas, cuánto tú vives. Y por eso remarcar tanto un punto hasta que se haga algo natural en mi vida y de forma espontánea yo lo pueda expresar y la otra persona pueda leerme y decir, ¿eso que está haciendo? Eso es del libro tal. Mira, esa conducta o esa actitud o ese comportamiento es de esto y seguro que lo aprendió de tal libro. Eso es lo importante. Eso es lo relevante en cuanto a todo esto. Y allí es cuando debemos ser íntegros, ahí es cuando debemos ser yashar. Porque mientras más nosotros estemos estudiando, más se nos demanda, más se espera de nosotros. Entonces es muy frustrante cuando uno ve comportamientos, conducta de personas que supuestamente han estudiado, que supuestamente, oye, han aprendido y conocen esto y lo otro y llenos de libros y uno dice, pero ¿y cuándo los va a vivir? ¿Cuándo los va a practicar? Pura letra muerta. De allí
que hay una palabra en Yiddish. La lengua Yiddish es el hebreo de los Askenazí. Y hay muchas expresiones en Yiddish que nosotros usamos. Incluso creo que utilizamos más Yiddish que ladino, que es la lengua sefardí. Y hay una expresión en Yiddish que es la expresión mensch. Y nos enseñan, tomando de estos rabinos, que nosotros debemos ser mensch. Mensch es una persona de honor, una persona íntegra, una persona recta. Entonces allí ya tenemos una meta, ya tenemos un desafío. Dentro del pensamiento hebreo, ser yashar, delante del Eterno, es mucho más que una cualidad ética y moral. Es una forma de vida, una dirección espiritual y un ideal ético que guía al ser humano hacia una relación íntegra, auténtica y coherente con el Eterno. El término aparece reiteradamente en la Torá y en los escritos proféticos como un llamado a vivir con rectitud, honestidad y justicia, no en lo externo solamente, sino en lo profundo del corazón. Por eso es que el Eterno siempre a nuestro pueblo le hablaba de la circuncisión del corazón. Cuando entendemos lo que representa la circuncisión, cortar todo aquello que me impide caminar en esa dimensión o en ese nivel. Esta expresión se relaciona con un camino de integridad espiritual en que las acciones, pensamientos, intenciones y palabras del ser humano están alineadas con la voluntad divina. Esto es un ser humano integral. Así de fácil. Esta expresión se relaciona con un camino de integridad espiritual en que las acciones, los pensamientos, las intenciones, la forma de hablar del ser humano están alineadas con la voluntad divina. Algún día podremos llegar a este nivel si el Eterno lo permite y nos esforzamos y luchamos a diario. Ser yashar no es solamente cumplir con los mandamientos, no solamente saber mucha alajá, es vivir con pureza de intención, con una conciencia despierta, con un deseo constante de ser un reflejo de la luz divina. Y eso lo vemos nosotros en diferentes pasajes de la Tanaj. En Ezequiel 18 describe las acciones de un hombre recto, incluyendo la abstención de idolatría, la fidelidad a su esposa, la justicia en sus tratos con los demás. En el segundo libro de Crónicas 31 describe a Ezequías como alguien que hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Eterno, buscando al Eterno con todo su corazón. El mismo Job, a pesar de sufrir grandes pruebas, es descrito como un hombre justo y recto que mantuvo su integridad ante Elohim. Y así literalmente lo dice, alguien que mantuvo su integridad ante Elohim. Así que yashar traduce como íntegro, justo, derecho, recto. En el contexto hebreo no se limita a la conducta externa, sino a una cualidad del alma. Ser yashar delante del Eterno implica vivir con rectitud, no solo ante los ojos de los hombres, sino en la intimidad del corazón ante el Creador. O sea, es una invitación a una vida de transparencia interior. El musar, me fascina el musar, me enamoré del musar. Es la ética, es esa parte que nos enseña que la rectitud es el cimiento del carácter, a diferencia de simplemente hacer el bien. Cuando hablamos de yashrut, implica un compromiso con la verdad, la equidad y la honestidad como reflejo de la imagen divina. Ser recto, delante de Elohim, significa vivir en armonía con sus mandamientos, reflejando sus atributos de justicia, amor y verdad en todas las áreas de la vida. O sea, implica un corazón íntegro, pero una conducta y un comportamiento conforme a sus enseñanzas y una búsqueda constante de su voluntad.
O sea, hacer que la voluntad del Eterno sea nuestra voluntad. Así pues, la rectitud desde una perspectiva, llamémosla religiosa, va más allá de la simple ausencia de pecado y de transgresión. Implica un compromiso activo y profundo con la voluntad del cielo, manifestado en obediencia a los mandamientos, porque debemos seguir los principios y leyes establecidos por el Eterno en las Escrituras, mostrando un corazón dispuesto a aprender y obedecer, pero también integridad y honestidad. Actuar con transparencia y sinceridad en todas las relaciones, tanto con el Eterno, con nosotros mismos y con los demás, es importante. El amor y la compasión, porque mostramos empatía, perdón, misericordia hacia los demás, reflejando el carácter del Eterno, que es la forma de ser semejantes a Él, y así podemos también revelar su imagen en este mundo. La teshuvá, el arrepentimiento, reconocer los errores, los pecados, las transgresiones, buscando la reconciliación con el Eterno y con aquellos a quienes se ha ofendido. No es un asunto de remordimiento. Remordimiento tenemos todos. Arrepentimiento, eso sí es importante. Y humildad y reconocimiento de la soberanía del Eterno. Cuando aceptamos la autoridad de Él y su plan para la vida, reconociendo que no se puede alcanzar la rectitud por mérito propio, sino por la gracia divina. Y eso es una gran verdad. Nosotros no podemos alcanzar la rectitud por mérito propio, porque quien nos hace ver o no recto es el Eterno. Pero mis acciones reflejan el compromiso que tengo con Él, caminando consciente de quién soy y despierto a un mundo en el cual vivo, pero que no me adapto a Él. Y la forma como la gracia del Eterno opera en mi vida y en la vida de todos sus hijos. En esencia, ser yashar delante de Elohim, o como lo leímos en la cita, ser bueno y recto, es vivir y no simplemente existir. Es una vida que honra y glorifica el nombre del Eterno, y allí se ve el Kavod Hashem, buscando constantemente su voluntad y reflejando su carácter en cada acción y pensamiento. Todo esto nosotros lo vemos reflejado dentro de la Tanakh, porque si nosotros vamos a aplicar algo, es importante que tengamos los principios establecidos por el Eterno para aplicarlo. Y vemos en Devarim 6, cuando nos habla de hacer lo recto, y harás lo recto y lo bueno a los ojos del Eterno, pero también Miqueas 6 nos dice, te ha declarado hombre lo que es bueno y que pide de ti el Eterno, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Elohim. Y en el primer libro de Reyes 15 también establece por qué David hizo lo recto ante los ojos del Eterno. Entonces hay muchas citas que hablan de cómo el Eterno demandaba, motivaba, impulsaba el hecho de caminar en rectitud. Entonces, esta expresión de hacer lo recto delante del Eterno puede ser visto como un hebraísmo porque implica la integridad moral y espiritual ante el Eterno. De hecho, en hebreo bíblico muchas veces se combinan expresiones concretas con significados éticos más profundos. Y aquí, esta palabra yashar denota una línea directa, sin torcedura, simbolizando una vida sin doblez o engaño. O sea, algo que es totalmente sincero, transparente, honesto. Así que esta expresión, el ser yashar, es uno de los ideales fundamentales y una de las bases de nuestro pueblo, porque está estrechamente ligada al propósito de Israel como luz para las naciones, como aparece en Isaías 42. ¿Cómo poder ser luz si no somos justos, rectos delante del Eterno? Representa una aspiración a vivir de forma coherente con los valores de la Torah y la voluntad del Eterno. Por eso es que Abraham es llamado el amado de Elohim por su rectitud.
Moshe es el ejemplo de un líder que actúa con integridad. Así que el propósito de vivir como Yashar es desarrollar un alma afinada a la verdad, al bien y a la justicia. No se trata simplemente de la ética, que es importante, y más como mucha gente lo maneja de forma superficial, sino de alcanzar una coherencia entre el ser, el hacer y el estar en este mundo. O sea, Yashar es una forma de santificar el nombre del Eterno en la vida cotidiana a través de nuestros actos. A través de nuestros actos. Y de allí que nosotros vemos la Torá como guía de una vida recta para caminar de esta forma. Cuando estudiamos temas de Musar, nos enseñan la disciplina del carácter, el esfuerzo, los cambios, rectificación y una serie de temas que son relevantes. La fe como vínculo con el Eterno, la reverencia o el temor, allí el irá Elohim, que es un respeto profundo hacia el Eterno, y tener presente que somos Selen Elohim, imagen de Elohim, y de esta manera debemos actuar con dignidad. Así que el ser Yashar nos ayuda mucho. Cuando empezamos a estudiar este tema a profundidad, nos aporta en cuanto al desarrollo de la conciencia, la alineación entre el pensamiento, la palabra, la acción. Nos ayuda a profundizar en la conexión con el Eterno. Nos fortalece en la toma de decisiones que estén fundamentadas en principios y en la ética. Nos ayuda en el crecimiento en cuanto a humildad, responsabilidad, compromiso, integridad, humildad, que es muy importante porque es la forma de elevar estas cualidades. Así que esta expresión, Yashar, es significativa cuando la estudiamos porque nos muestra como el modelo. Ese es como lo que nosotros tenemos allí para verlo todos los días y decir, hacia allá estoy caminando y así quiero ser. Ese es mi objetivo. Cuando estudiamos esta palabra, utilizando métodos de interpretación, en este caso la gematría, la palabra Yashar tiene un valor numérico de 510, porque está conformado por 3 letras, una que tiene un valor numérico de 10, como la Yod, la Shin 300 y la Resh 200. Entonces esto da 510. Y este valor se relaciona con otras palabras que implican orden, guía y corrección, hablando de Tikkun en la rectificación o de Derech en el camino. Así que esto nos sugiere que ser Yashar es parte del Tikkun Nefesh. Pero si nosotros tomamos este 510 y lo sumamos, nos va a dar 5 más 1 más 0, nos va a dar 6. Y 6 es el valor numérico de hombre. O sea, cuando fuimos creados, dentro de nosotros está la capacidad de ser Yashar. Dentro de nosotros está esa capacidad. El problema es que no miramos hacia adentro. No miramos hacia adentro. Por eso, cuando estudiamos este tema, tiene muchas implicaciones, porque se exige vigilancia continua del corazón, de nuestros pensamientos. No se puede ser Yashar si no se es justo. Implica también reconocer los errores propios, corregirlo. Nos vuelve más sensible al prójimo, a su dolor. Exige actuar cuando nadie nos observa, cosa que muy pocas personas hacen. La gente le gusta hacer cuando lo está viendo su jefe y otro, para que como que, oye, mira cómo trabaja, cómo hace esto, y recibir honor. Así que en un mundo lleno de tanta relatividad en cuanto a la ética, la moral, los principios, ese relativismo que nos daña por completo, ser Yashar es como un faro de autenticidad y de equilibrio en la vida. Porque la rectitud es la base sobre la cual puede erigirse una sociedad justa.
Para el alma judía es la forma de caminar junto al Eterno, reflejando su luz en la tierra. Y esto nos da la oportunidad de una transformación interna profunda, de establecer relaciones sanas y verdaderas, pero también ser inspiración para otros. Así que esto lo podemos llevar a la práctica, empezando con cosas sencillas. Ser honesto incluso en pequeños detalles, cumplir con compromisos asumidos, siendo responsables cuando establecemos algo, hablar con verdad sin llegar a herir, oír con atención al otro, actuar con coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. Todo esto es la forma, digamos que, para empezar a aplicar en nuestra vida diaria y poder ser y hallar. Así que esto usted lo puede resaltar y tomarlo en cuenta. Para los rabinos y los sabios que enseñan que el atributo de ser y hallar es más elevado aún que ser un sabio. En el Pirkei Avot, Rabí dice, sé meticuloso en un mandamiento leve como en uno grave. O sea, considera siempre hacia dónde te lleva cada acción. Y eso es importantísimo. ¿Cuántos errores me hubiera ahorrado o no hubiera cometido si uno le enseñaran todo esto? Si uno hubiera comenzado este camino con esta formación, serían las cosas totalmente diferentes, pero como también enseñan los sabios, si ahora es que lo estamos aprendiendo es porque ahora es que el Eterno le plació enseñárnoslo. Y la búsqueda de esta verdad a lo mejor no sería si no hubiera pasado por los errores, por esos defectos que se manifiestan y una serie de cosas que tenemos y que nos llevaron a un punto de quiebre para generar un cambio de 180 grados y empezar a enrumbarnos en un sentido que en verdad la vida la apreciáramos como tal, en búsqueda de la verdad por muy dura que fuera, y que siempre ha sido muy dura. Pero cuando se enseñan que de nosotros debemos considerar siempre hacia dónde nos lleva nuestra accionar o nuestra forma de pensar o nuestra manera de hablar, eso es algo que nos hace ser muy vigilante, que es la base sobre la cual comienza el camino de elevación establecido en el Mesilá Yesharim. Ser y hallar es saber que cada decisión moldea el alma. Los profetas enseñaron al respecto sobre esto, porque los profetas clamaban continuamente por rectitud. Isaías denunciaba el culto sin justicia, Amós llama a que se corrija el juicio como agua y la justicia como un torrente inagotable, Miqueas invitaba a andar en humildad delante del Eterno. Así que todos los profetas enseñaron sobre esto porque era la forma de que la gente hiciera la Teshuvá, que la gente pudiera verse cuando le colocaban la verdad como un espejo y darse cuenta cuán desviado estaban. El problema es que en este tiempo el concepto, o lo que es el oficio, mejor dicho, el oficio del profeta, no es el correcto, no es como el que vemos nosotros en la Tanakh. Para terminar, ser y hallar delante del Eterno es un camino de autenticidad, de rectitud e integridad. Y eso es importante, la integridad. No es un estado alcanzado, es una práctica continua que requiere vigilancia interior y humildad. Y esto, cuando yo estudiaba el tema, me llamó mucho la atención porque a veces tenemos esa mala impresión. Oye, yo quiero ser y hallar, como alcancé esta meta, ya lo soy. Pero aquí nos muestran que ser y hallar es una práctica continua. O sea, todos los días tenemos que ser y hallar. Todos los días. No es que hoy lo logré. No, es que mañana también te debes esforzar para ser y hallar. Y pasado mañana y todos los días de nuestra vida. Entonces, ser y hallar delante del Eterno es un camino de autenticidad, de rectitud e integridad.
Es un estado, no es un estado alcanzado, o sea, no es una meta, es una práctica continua que requiere vigilancia interior, volvemos al Mesira Yesharim, y humildad, unos también de los niveles en el Mesila Yesharim. En un mundo que necesita la luz de la Torá, el llamado a ser Yashar es más vigente que nunca, porque nos invita a vivir conectados a la fuente celestial, a ser personas plenas, seres humanos que puedan reflejar la justicia celestial en cada acto cotidiano. Ser Yashar no es simplemente un deber, llamémoslo espiritual, sino una oportunidad para elevarnos, para crecer en lo personal y alcanzar un desarrollo espiritual. Ser Yashar es lo que nos permite acercarnos al Eterno, agradándole en cada paso que damos y traer redención a este mundo a través de la verdad y la rectitud que hace tanta falta. Así que esto es lo que conocemos o lo que aprendemos sobre ser Yashar, y que estudiándolo me gustó muchísimo porque me hizo pensar, evaluar, meditar, rectificar tantas cosas que a veces se nos pasan por alto porque estamos sumergidos en, responsabilidades, compromisos, el tiempo que a veces no nos alcanza para hacer todo lo que quisiéramos. Pero de alguna forma este tema nos motiva y nos demanda al mismo tiempo a que debemos como que parar, momento, ¿a dónde vamos y cómo estamos caminando y de qué forma estamos procediendo en la vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Cuáles son las prioridades? Un momento, yo tengo que organizarme, yo tengo que ordenarme, yo tengo que establecer un orden, porque entonces simplemente estoy existiendo, haciendo esta tarea, que esta diligencia, que lo otro, pero un momento. Yo no estoy simplemente en la vida para eso. Si realmente estoy consciente de lo que representa la redención, el mundo venidero, ser parte del reino, debo sentarme a evaluar, revisar, meditar en esto y pensar un momento qué es lo que estoy haciendo de forma inconsciente, a pesar de que estoy estudiando. Entonces, esto en verdad me sacude porque de alguna forma nos insta, nos motiva a caminar de una forma diferente, porque nos está mostrando una verdad y lo que nosotros hemos asumido para caminar y que a veces nos desconectamos de la verdad. Y entonces empezamos a transitar por la senda de la realidad. Y nosotros debemos salir por completo de la realidad y caminar en la verdad. Ese es el deber ser. Y de allí el ser Yashar es el camino diario, es una decisión. Todos los días debemos decidir, hoy seré mucho mejor, voy a ser Yashar, me voy a cuidar, voy a ser vigilante. Y que eso nos vaya moldeando, nos vaya transformando, nos vaya renovando para llegar a ser aquello que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.